Qué bueno poder gozarnos en la presencia de nuestro Salvador, hacer memoria de Él, estimular nuestros corazones al contemplarle. Vamos a abrir las Biblias entonces en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, donde hemos retomado nuestros estudios. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, desde el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente que la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Que el Señor bendiga a su pueblo por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias damos, porque solo tú eres Dios y no hay otro. Porque solo tú puedes salvar y tú has provisto en Cristo redención, perdón de pecados. Gracias, Padre, porque eres un Dios de misericordia, de compasión, de gracia, también de justicia, de juicio, santo, recto. Señor, nos gozamos en esta libertad que tenemos para presentarnos delante de ti por medio eh, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos delante de ti rogando, Señor, clamando que hable a nuestro corazón por medio de tu palabra, que sea tu espíritu dirigiéndonos, Señor, porque conoces bien que en nosotros no hay poder, fuerza, sabiduría. Necesitamos entonces de ti, Señor. Por ello rogamos que seas propicio a nuestra necesidad para que en todo y por todo sea tu nombre glorificado, para que edifiques a tu pueblo, para que los corazones que aún están en tinieblas puedan ser confrontados, Señor, con la necesidad de un Salvador. Gracias porque podemos contar con tu ayuda, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y descansamos entonces, Señor, en tu compañía con nosotros, rogando que tu palabra corra y sea glorificada, que Cristo sea engrandecido en medio de tu iglesia. En tu nombre es por medio de quien oramos, agradeciéndote. Amén. Muy bien, hermanos. La vez anterior estuvimos haciendo como la introducción a esta sección de Corintios del capítulo 7 en adelante, en la que el apóstol Pablo está respondiendo a interrogantes que le hicieron llegar de alguna manera. No tenemos la lista de preguntas, pero podemos inferir por la manera como Pablo relata sus respuestas acerca de qué estaban preguntando. Y es importante tener esas preguntas en mente. La vez anterior dijimos que estas preguntas de alguna manera exponen cómo el pueblo, bueno, el pueblo corintio, pero el pueblo cristiano, como los creyentes en Corinto, muy posiblemente estaban dejándose permear por
por la cultura, por su entorno, los valores estaban cambiando, estaban encontrando desafíos respecto a qué sería realmente la forma de vida que Dios mandaba por causa de que en la sociedad en la que se desenvolvían habían un montón de cosas que contravenían el consejo de Dios y se hallaban, en el mejor de los casos, un poco confundidos. El apóstol entonces empieza a responder, capítulo 7, estas preguntas y mencionábamos la vez anterior, retomamos un poco, digamos, lo que había alrededor, pensando en que muy probablemente la pregunta del capítulo 7 tenía que ver con el estado civil y la vida sexual dentro de la sociedad o dentro del pueblo de Dios. Por un lado, los griegos pensaban que la soltería, el celibato era superior al matrimonio, de manera que menospreciaban el matrimonio. Por el otro lado, los judíos pensaban que el matrimonio era lo más importante y los que no se casaban estaban haciendo mal. Por otro lado, la cultura estaba inmersa en medio de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual. La diosa patrona de los corintios era básicamente un prostíbulo gigantesco donde la gente iba a dar rienda suelta a su desenfreno. Y todas estas cosas son las que están en el diario vivir de los corintios. Nadie se escandaliza por eso. Nadie está preocupado por eso. En la sociedad todo eso es normal. De manera que los corintios entonces en su manera de vivir ahora en Cristo empiezan a tener desafíos del cual sería la dirección en la que deberían ir. Aún si vamos unos capítulos más atrás, podríamos pensar que este afán de los corintios, digo la iglesia, de estar tras el maestro que mejor hablaba, podía estar trayéndole confusiones también. Recuerden que al comienzo, bueno, al comienzo de la carta, hace mucho tiempo atrás, eh, hablamos de estos celos, de estas contiendas que había en los corintios porque estaban tomando partido. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo me voy con este, yo me voy con el otro. Y Pablo expone que eso era ¿por qué? Porque, es que aquel habla bonito. Es porque, mira, se mete presencia cuando llega. Yo soy de ese. Y muy probablemente por estar siguiendo personas a la luz de un criterio que no eran las escrituras, estaba alimentando esta confusión que ahora tenían. Entonces, hoy vamos a ocuparnos de estos primeros 7 versículos y mirar lo que el apóstol empieza a responder a los corintios. Dice entonces, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Esta expresión, no tocar mujer, es un eufemismo, es una manera suave, es una manera linda, menos tosca, de hablar de la vida sexual, de hablar de las relaciones sexuales, del acto sexual. Ahora, es bien importante definir esto. ¿Por qué? Porque Pablo, como mencionamos también la vez anterior, no pretende dar una enseñanza general acerca del matrimonio. Pablo está tocando el matrimonio en este caso en función de la pregunta que le hicieron. Entonces sus respuestas serán más específicas o sus respuestas tendrán una dirección muy particular. Y más adelante vamos a ver por qué es importante tener esto claro de que Pablo no pretende enseñar acerca del matrimonio, porque podría parecer entonces que él está contradiciendo lo que escribió en Efesios. Eso lo mencionamos la vez pasada, capítulo 5, acerca del valor que hay en el matrimonio. De hecho, lo que Pablo está haciendo es contrarrestando muchas de estas ideas raras que hay en Corintios, por ejemplo, acerca de que estar soltero es mejor que estar casado o viceversa, poniendo uno en el valor máximo y en el otro como si no tuviese ningún significado. Pero lo que está detrás parece ser, según lo que Pablo relata, tiene que ver más con el tema de la pureza en medio del estado civil. ¿Por qué? Porque leemos aquí en el versículo 2 que por razón de qué o por causa de qué de las inmoralidades
Entonces Pablo dice, miren, ser soltero puede ser un buen estado, así como estar casado. ¿El problema cuál es? Que la inmoralidad no tome lugar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? ¿Cierto? Para los que decían que no, el celibato es lo mejor que existe y el que se casa peca, Pablo le dice, no, estar soltero puede ser bueno. El problema es que la inmoralidad anda rondando y si te muerde, ahí es donde tenemos el problema. Pero Pablo dice que el casado no puede pecar de inmoralidad. No. Pablo dice, el casado también tiene que tener cuidado. ¿Por qué? El versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Esta palabra tener aquí significa retener, poseer, apegarse a. O sea, no es por el hecho de decir tengo porque firmé un papel y tengo ahí. No, es que está completamente unido a eso. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el casado también podría ser mordido por la inmoralidad. Miren que en el centro de todo Pablo dice, por causa de las inmoralidades, por razón de la conducta sexual inapropiada, el soltero tiene que tener cuidado y el casado tiene que apegarse a su pareja. Entonces, en el trasfondo parece que lo que Pablo está queriendo enfatizar es el asunto de la pureza, de cómo cuidamos el corazón de la inmoralidad en medio del estado civil en el que nos encontremos, sea soltero, casado, bueno, dentro de la definición bíblica. En el momento no vamos a definir cuáles son los estados civiles, pero dentro de la definición bíblica. Entonces, tanto el soltero tiene que cuidar su corazón de la inmoralidad, como el casado tiene que cuidar su corazón también de la inmoralidad. Pareciera que el soltero pudiera caer más rápido en la inmoralidad, pero si el casado no es diligente y cuidadoso, podría caer también. Entonces, el tema de si era mejor casarse o no, que pareciera por donde va la pregunta, está permeada por la conducta reinante que hay alrededor. El divorcio también era una cosa muy común en la sociedad corintia, incluso en medio del pueblo judío, el divorcio también tuvo cierto lugar predominante. Recuerden que los judíos una vez le preguntaron al Señor que si era lícito divorciarse por cualquier cosa. Entonces ellos también estaban adoptando una actitud displicente acerca del matrimonio, pero Pablo responde, la pureza debe reinar, sea cual sea nuestro estado civil. Y la vida dentro de ese estado civil tiene que estar ceñida por el diseño de Dios para ello. De hecho, en el capítulo 6, versículo 13, aquí mismo en Corintios, Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo que no es para la fornicación. Hay un llamado fuerte acerca de el asunto de la pureza sexual. Entonces, estos dos primeros versículos, Pablo está contrarrestando, mira, la soltería, el celibato puede ser bueno si está enmarcado por la pureza. Así como el matrimonio es bueno, pero igual la pureza debe reinar. No puede haber lugar para inmoralidad en la vida sexual. Necesitamos resaltar entonces, en la medida que vamos avanzando, que Pablo tampoco está diciendo que el matrimonio es una excusa para legalizar las relaciones sexuales. Por eso les decía ahorita, Pablo está respondiendo preguntas muy específicas. Pablo está respondiendo preguntas muy específicas. Él no está diciendo, bueno, cásense para que puedan tener relaciones sexuales irrestrictas y nadie les diga nada. No es el punto de Pablo. De esa manera estaría restándole valor a la institución del matrimonio, valor que él mismo resalta, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, valor que las escrituras mismas resaltan desde Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, valor que el Señor Jesucristo mismo expone cuando hablaba con estos fariseos, diciéndole o recordándoles
Las palabras que estaban escritas en Génesis cuando dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Valor que el Señor Jesucristo expone cuando reprende a los fariseos diciéndoles, el divorcio ha sido resultado de la dureza de su corazón, no del deseo de Dios. Entonces no podemos pensar que aquí Pablo está haciendo del matrimonio simplemente una excusa para poder tener una vida sexual que nadie critique. Al contrario, repito, el matrimonio tiene una visión elevada a lo largo de las escrituras. Un escritor dijo, además de la vida de compañerismo y cooperación familiar, entre muchas otras cosas, uno de los objetivos del matrimonio es proteger los instintos sexuales contra la perversión, ya que cada uno de los esposos tiene la responsabilidad de cuidar al otro. La sabiduría divina presenta el matrimonio como un camino práctico contra la inmoralidad sexual, contra toda clase de codicias impropias, dejando que el hombre tenga su propia mujer y la mujer su propio marido. Si bien es cierto, el matrimonio tiene una visión elevada delante de Dios y que la razón central del matrimonio no es la vida sexual, también la incluye. Y Dios en su sabiduría ha diseñado que el matrimonio, entre tantas otras cosas, sea una manera de protegernos de la inmoralidad. Dice otro escritor, Donald Metz, para aquellos que no pueden sobrellevar la soltería con pureza, el matrimonio provee protección contra la inmoralidad. Pero no debe ser la primera razón por la cual se acercan al matrimonio, que es una cosa muy diferente. Dice este escritor también, no se considera el matrimonio como un mecanismo de escape para que los muy débiles puedan sujetar sus pasiones. Aquí se limita al apóstol Pablo a señalar que un resultado práctico del matrimonio sea evitar las tentaciones de índole sexual. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos, porque encontramos que la tendencia en la sociedad y tristemente en las congregaciones es acercarse al matrimonio con una visión bastante humana, bastante terrena, bastante pasional, simplemente para que dos personas no pequen al tener relaciones sexuales. Pero el matrimonio es una institución divina para el bien del hombre, para el bien de la familia, para el bien de la sociedad y para el bien de la iglesia. Y eso incluye que el ejercicio de la vida sexual sea santo, sea conforme a la voluntad de Dios en medio del matrimonio. Antes de seguir con los versículos 3 en adelante, quisiera reflexionar en un par de cosas, ya que hemos dicho esto. Por un lado, hermanos, este pasaje nos está llamando a analizar, a pensar en el grado de pureza con el que estamos viviendo en medio de nuestro estado civil. Como mencionábamos ahorita, solteros, casados. Debemos detenernos un momento y pensar qué tan puros estamos viviendo en medio de la situación en la que nos encontramos. O si estamos dejando ventanas o puertas abiertas para que la inmoralidad empiece a golpear, a socavar, a ir rascando la puerta, ¿no? Como hacen bueno, no sé si todos, pero un par que tuve, los perros cuando quedan encerrados por ahí, se aburren, empiezan a darle a la puerta, ¿no? Y algunos terminan haciendo un rotico. ¿Cómo estamos nosotros evaluando? ¿Qué tan preocupados estamos nosotros, hermanos, por vivir vidas puras, independientemente del estado civil en que nos encontremos? Porque a veces pensamos, cuando hablamos de estos temas,
pensamos allá lejos, ¿cierto? En un acto inmoral terrible. No, estamos bien porque no llegamos allá. Pero hermanos, uno no cae de repente allá. Uno empieza a tomarse libertades, uno empieza a hacer cositas pequeñas que van allanando el camino hasta que un día de pronto el Señor nos guarde, pero un día luego terminamos haciendo una cosa mayúscula que nunca pensamos que íbamos a hacer. Pero no llegamos ahí de repente. Fueron cosas que fuimos permitiendo en nuestro corazón, que nos llevamos allá. El acto inmoral final termina siendo el fruto de un camino de libertad para nuestras pasiones. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo, por ejemplo, hablando del adulterio. El que la codicia en su corazón, ¿cómo? Ya adulteró. Entonces el acto del adulterio, ¿en qué se convierte? En el fruto de haber dado rienda suelta a un deseo indebido en mi propio corazón, haberlo estado alimentando, haberlo estado estimulando. El Señor muchas veces nos amonesta en cuanto a la pureza, Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. En Tesalonicenses dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, que se abstengan de fornicación o de toda inmoralidad sexual. Primero a los Corintios 6 dice, huye de la fornicación, aquí atrásito en el versículo 18. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Colosenses 3 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Miren, este versículo en particular no me voy a tener a explicarlo, pero me hizo pensar mucho. Porque hablamos de idolatría y ¿en qué pensamos? En un matachito por allá, en un rincón. Aquí dice que abrir la puerta a la inmoralidad, que prestar mi cuerpo para que sirva a mis pasiones es idolatría. Ustedes pueden seguir de ahí para adelante el estudio de la idolatría. Nosotros vamos a continuar acá en Corintios. La segunda cosa en la que quisiera reflexionar tiene que ver con la visión que tenemos acerca del matrimonio. Tuvimos a nuestro hermano Brian en estos días, el lunes y el miércoles, hablándonos al respecto. Pero hermanos, es triste ver cómo la sociedad se conduce con una visión bastante ligera, bastante egoísta, bastante mundana y hasta perversa en lo que al matrimonio se refiere. Se nos vende la idea de que en el mejor de los casos el matrimonio es un contrato. He estado en matrimonios civiles de amigos míos últimamente eh, y eso es una transacción. Venga, firme aquí, si no le gustó, vuelve aquí, volvemos a firmar y lo deshacemos, no se preocupen. Con esa liviandad se habla del matrimonio. Pero si vamos al otro extremo, ¿dónde está presionando nuestra sociedad? Que la unión de dos personas, independientemente de su sexo, tiene la misma validez y el mismo reconocimiento que cualquier otra unión. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Acaso eso no es corromper la visión de Dios para el matrimonio? Y otra vez, sí, gracias al Señor, nosotros no pensamos eso, hermanos. Varón y hembra los creó y así se tiene que casar. Así se constituye el matrimonio. Muy bien. Gracias a Dios por eso. Pero no nos sucede también que estamos tomando el matrimonio muy a la ligera. Uno ve que los creyentes hablan, y no es nuestro tema hoy tampoco, pero se habla con mucha frecuencia de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es lo que los gobierna. Las decisiones se toman de una manera pasional.
se establecen los matrimonios, se forman los matrimonios, pero a ninguno le preocupa la construcción familiar. A ninguno le preocupa la edificación de la familia. Las prioridades se establecen conforme a los caprichos de los que participan en eso. Los roles se distribuyen dependiendo de quién gana más o de quién gana menos. No hay un interés por la formación de los hijos en el temor del Señor. Muchos ni se ven, hermano. Conozco matrimonios cristianos que de pronto se encuentran por la mañana antes de que cada uno de los dos salga a trabajar. A veces, no siempre. Por la noche, cuando el uno llega, el otro ya está dormido. Y creemos que así deben funcionar los matrimonios. Creemos que es normal que en la primera semana ella, o bueno, pudiera ser cualquiera, pero en este caso, ella desaparece la loza persiguiéndolo por toda la casa. Hermanos, tenemos problemita. Hermano, usted sabe que es normal, todo hogar pelea. Eso es lo que dice la Escritura. Yo no voy a discutir que todo hogar pelee, aunque yo tengo mi convicción. Pero el punto es el siguiente. ¿La conducta común es la que determina la norma? ¿Cómo, hermanos? Hermanos, con convicción. No. Claro, no queremos decirlo porque nos sentimos de pronto encartaditos, ¿no? Pero no, hermano. La conducta general no determina la norma del matrimonio. Pero nosotros estamos creyendo que vamos dirigiendo bien nuestros matrimonios porque, mira, o sea, estamos parejitos con los demás. Hermanos, hay que volver aquí. Hay que colocar las medidas aquí. Porque cómo nuestras iglesias van a ser sólidas, cómo los que vienen detrás, nuestros hijos desarrollarán un amor por Cristo si nosotros somos livianos en la manera como vemos nuestros hogares y no tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Es triste ver, hace tiempo hablé con alguien que me decía, yo no quiero convertirme en mi mamá por el testimonio de ella. Yo espero que mis hijos no digan eso. Pero lo más triste es que hoy en día ella es su mamá. ¿Por qué? Porque actuamos con ligereza frente a lo que el Señor dice. Hermanos, perdónenme, sé que es un desafío, para mí lo es. Se los digo con temor, pero las cosas no pueden seguir igual. No podemos seguir excusándonos en lo que hacen los demás. Hay que mirar a Cristo y hacer lo que tenemos que hacer. Sigamos, hermanos, porque en estos últimos versículos el apóstol nos deja ver unos principios, más específicamente dentro del contexto de la relación marital, de cómo debe ser la conducta sexual, cómo debe ser el principio que rige la intimidad sexual dentro del matrimonio para mantener o guardar el corazón y el cuerpo de ¿qué? Versículo 2. De las inmoralidades. De las inmoralidades. Entonces el apóstol Pablo nos deja unas pautas que como hijos de Dios debemos seguir con tal de ayudarnos mutuamente a preservar nuestro corazón y nuestro cuerpo de la inmoralidad. Versículo 2, comenzamos ahí otra vez. Dice el texto, su propia mujer, su propio marido. Y propio, precisamente hablan del punto que queremos ilustrar. La exclusividad de la relación sexual. La exclusividad de la relación sexual. La práctica santa de las relaciones sexuales es exclusiva del entorno matrimonial con la propia mujer o el propio marido. Es que tenemos una relación abierta y eso no es lo que dicen las escrituras. Para nosotros eso es raro. ¿Cierto? Lo que acabo de decir de relaciones abiertas. Pero hermano,
El mundo está lleno de eso. Menos mal nosotros somos tercermundistas. Pero bueno, hay una característica, hay un requisito de exclusividad en el ejercicio de la vida sexual, de la intimidad sexual, tanto en hecho como en deseo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No nos estamos refiriendo únicamente a que, bueno, yo tengo mi acto sexual con mi esposo, pero mi mente está paseando por otros lugares, yendo a otras personas, ¿no? Volvemos a Mateo, quien codicia en su corazón, ya dio lugar a la inmoralidad. Así siempre vuelva a su propia esposa o a su propio esposo físicamente, ya dio lugar a la inmoralidad. Entonces, esta relación exclusiva es tanto de acto como de pensamiento. No podemos ser livianos, hermano, con los deseos pecaminosos que a veces llegan a nuestro corazón, con los pensamientos impropios que tocan la puerta en nuestra mente. Y constantemente estamos bombardeados, hermano, de... Es decir, el mundo toca la puerta de la sexualidad muy frecuentemente. Los comerciales no, le van a vender pintura, le van a vender, qué sé yo, el repuesto del motor de un carro. Y sale una muchacha en bikini. No es lo que tiene que ver, pero es que eso vende. La gente quiere seguir viendo el comercial. Las vallas publicitarias, los periódicos cada vez se han vuelto más pornográficos, porque eso no tiene otra palabra. Continuamente el mundo quiere exponernos, hermanos, para despertar esto en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que como volvemos a la casa, no nos preocupamos de todo lo que hemos estado llenando en nuestra mente. Y eso no es lo que dice el apóstol. Cada quien debe apegarse, recuerden, tener su propio esposo, su propio mujer, su propio marido. Tanto en el acto como en los deseos del corazón. Tanto así, hermanos, que la sociedad de hoy está buscando estimular de manera sexual a nuestros niños. Y no solo eso es malo, sino que están estimulándonos sin contexto, sin un marco de referencia. O sea, ya es un problema que los estimule, porque no es el momento, no es el lugar, no es la ocasión. Pero aparte de todo, no están poniendo ninguna clase de filtro. Que se interese en su propia vida sexual, en la del otro, si es niño con niño, niña con niña, eso no importa, explora, haz lo que quiera. Hermano, necesitamos estar atentos, porque estamos en una batalla campal y necesitamos vivir nosotros y enseñarle a nuestros hijos que eso es un asunto tan santo, tan gozoso, pero tan exclusivo. La segunda cosa que el apóstol Pablo menciona, versículo 3, dice, cumpla, que el marido y la mujer, ambos, cumplan con el deber conyugal. Y estas dos palabras son bien interesantes. La palabra deber, bueno, perdón, el punto aquí es, el primer punto era la exclusividad de la relación sexual. Aquí tenemos la intimidad sexual como deber matrimonial. O si quieren, coloquen obligación matrimonial. La palabra deber significa tener una deuda, tener una obligación. No es como que, ay, sería bueno que... No, es como cuando usted tiene una deuda. Y la palabra cumplir, adivinen qué significa. Que si tiene la deuda, hay que pagarla.
El énfasis del apóstol entonces está resaltando que la vida, la intimidad sexual, no solo es buena, sino que es una obligación en la vida matrimonial. Es un deber, es algo que tampoco se debe descuidar, es algo que hay que cultivar, es algo que hay que trabajar. Ah, no, pero está como raro, no se sonrojen. Hermanos, ¿cómo se cumpliría? Por ejemplo, vayamos a Génesis, el Señor crea al primer hombre, a la primera mujer, ¿y qué les dice? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cómo iban a lograr eso? ¿Con las miradas? Necesitaban entregarse a la intimidad sexual, si es que se iban a multiplicar. Hoy ya vemos 8,000 y pico. La gente está trabajando mucho en eso. Es un deber, es una necesidad. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Bueno, porque hoy en día particularmente hay dos extremos muy notorios. Por un lado, el sentido de deber o de obligación no necesariamente lo hace lo primero. Y es una cosa en la que hemos caído. Que la vida sexual es la razón de ser del matrimonio para muchos. Es el centro del matrimonio. Es la meta de muchos al casar. Incluso los creyentes, tristemente, han dejado los valores y los principios del matrimonio solamente para satisfacer su desenfreno sexual. Pero por otra parte, hay otro sector que piensa que eso casi es del diablo. No, no, eso no. Y es un martirio tener intimidad sexual con su pareja. Es aborrecible. He escuchado decir de personas que les da asco. Y no estamos hablando de que andan por ahí en la calle, no. Con su propia esposa, con su propio marido. No es lo que encontramos aquí. Pero hay otra tendencia, quizá más en el centro, en el que las relaciones sexuales cómo se usan como una especie de premio y castigo, que de hecho me llamó la atención porque creo que Brian lo mencionó el miércoles, si mal no estoy. Si te portas bien, entonces tenemos intimidad. Te portas mal, no te voy a dar nada. ¿Es eso lo que estamos leyendo aquí? ¿Y para a quién les habla Pablo en el versículo? ¿A quién? Ayúdenme, hermano, no se duerman porque me siento mal. A los dos, ambos tienen que entregarse a esta tarea, ambos tienen que cumplir el deber, ambos tienen que tener una visión de esto que se conforma al deseo de Dios. Claro, y hago un pequeño paréntesis. Uno entiende que el pecado haya podido hacer estragos en la vida de una persona. Hay gente que ha sufrido en el área sexual cosas terribles. Hay, hay asuntos que son de manejo, o sea, hay muchas cosas que hay que resolver. Hay cosas que a veces es necesario tratar. Pero el punto aquí es que podamos verlo como Dios lo presenta. Porque si no lo vemos como Dios lo que presenta, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a abrir la puerta? Versículo 2. La inmoralidad. La inmoralidad. Claro, necesitamos ser sanados. El Espíritu tendrá que obrar en algunas áreas particulares de la vida de una persona referente al tema. Sí, está bien. Por eso necesitamos el consejo de las Escrituras, por eso necesitamos acercarnos a personas, los hermanos, los ancianos, que por medio de las Escrituras nos ayuden a que el Señor obre en esas cosas que el pecado ha producido en nuestro corazón. Pero eso no cambia el deber matrimonial que tenemos unos y otros. Muchas veces
esto de que te castigo, de que, hermano, eso son actitudes egoístas, orgullosas, vanidosas, formas de manipular. Pero bueno, seguimos que se nos está acabando. Versículo 3 y versículo 4. Mencionamos ahorita, colocamos el énfasis. Versículo 3, ¿a quién le habla Pablo? Y dice aquí, bueno, aquí en la que tienen en la pantalla, que el marido cumpla su deber para con su mujer y que igualmente, versículo 4, ¿qué dice aquí? La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino, y el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo entonces nos muestra que hay una responsabilidad recíproca. Hay una responsabilidad recíproca. Este deber tienen que asumirlo ambos en igual medida. No, es que él tiene que porque es que yo, no. Necesitamos entender que el cuidado es mutuo, hermanos. Pongan esa palabra ahí, por causa de las inmoralidades. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Con C. Y termina en cuidarnos. ¿Cuál es nuestro deber? Cuidarnos. Muy bien, están pilos. Necesitamos cuidarnos. Hermanos, esto no se trata de exigencias, se trata de cuidado. Se trata de protección. Porque la inmoralidad está tocando la puerta. Escuchemos o no, nos estemos dando cuenta o no. Es más, yo creo que está metiendo como una cosita para ver si logra abrir la cerradura. Necesitamos cuidarnos mutuamente. En la sociedad moderna se asume y se entiende, bueno, y en algunas antiguas también, que se trata de los derechos que el hombre tiene sobre la mujer en esta área de la vida. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, ambos tienen derechos y tienen también deberes. ¿Y el trabajo de cada uno cuál es? Siguiente punto, pero antes de saltar al siguiente punto, pequeño paréntesis. Dice este escritor Donald Met, las leyes humanas han comprometido a las mujeres a ser castas y serían castigadas si no lo fueran. Eso en muchas culturas se ve, hay registros de eso. Ahora, el tema es, ¿quiénes fueron los que pusieron esas leyes? Los hombres. ¿Y dónde se colocaron ellos en función de la ley? Por encima. A nosotros podemos hacer lo que quieran, pero ustedes se portan bien o las castigan. Y hay culturas donde las mataban por eso, pero el hombre podía hacer lo que sea y quedaba impune. El apóstol Pablo dice, por otra parte, por inspiración de la gracia divina, fue el primero en establecer una ley de castidad que se aplica a quienes. A ambos. A ambos. Bueno, ¿cómo es el Señor de bueno? ¿No les parece? ¿Cómo es el Señor lleno de gracia? Aún en esto, Pablo no consideró que el hombre tuviera derechos sexuales que la mujer no tiene. Y a la luz de esa responsabilidad mutua es que hay que vivir. Pero el siguiente punto ligado de esto, que era lo que estábamos por mencionar, el siguiente punto es la entrega mutua. Es decir, la responsabilidad de cada uno dentro del matrimonio, ¿cuál es? Entregar, satisfacer al otro, no buscar mi satisfacción. Si lo que me preocupa única y exclusivamente es mi satisfacción, ¿estaré cuidando? ¿No? Pero cuando yo me preocupo por cumplir mi responsabilidad, mi deber, por entregarme al otro y el otro está preocupado por entregarse a mí, ¿qué vamos a tener? El pleno deleite, el pleno disfrute, la realización máxima de la vida sexual conforme al propósito de Dios. No nos sucede que somos como muy egoístas
¿No nos sucede que lo que rige la vida sexual de muchos hogares es el orgullo de cada uno? Y hermanos, les cuento aquí medio entre paréntesis, yo por mucho tiempo he tenido mucho miedo de llegar a este capítulo, por lo menos aquí desde el púlpito. Pero hermanos, los hogares se están acabando por eso. Los hogares están sufriendo por eso. Lo que los que vienen están aprendiendo que esa es como que la razón de vivir. Y en un mundo que los bombardea a estimular su vida sexual equívocamente y tempranamente, o sea, ¿qué esperanza vamos a tener de que puedan vivir en santidad? Necesitamos ser honestos, necesitamos confrontar nuestro corazón con las escrituras y revisar qué está pasando. Miren, el Señor, con este asunto de entregarnos el uno al otro, buscando el bien del otro, está cuidándonos de los abusos, de los excesos, está cuidándonos de la perversidad. El Señor, en medio de todo esto, está conservando o queriendo conservar como nuestros corazones, con P, puros, puros. O sea, como quien dice, uy, yo la veo grave. Hermano, pero el Señor está obrando. Hagamos lo que Él nos pide y Él nos conservará. Dice, se me olvidó el nombre. Dice el escritor, si buscas vivir en una mayor pureza y asumes al abstenerte de relación con tu esposa a quien estás unido, que no le estás haciendo ningún daño, ten cuidado de que al hacerlo la destruya, porque es posible que ella no pueda sobrellevar tu pureza. Hablando de estos que creían que aún en el matrimonio, no, es malo, deja eso allá. No, yo voy a ser súper santo, así que no señora, no más. Cuidado, tu pureza la va a dañar. Pureza entre comillas, obviamente, ¿no? Porque no es lo que... Pero cuidado, tu sentido de super espiritualidad termina destruyéndola o viceversa. Parte de la responsabilidad del matrimonio, dice Donald Metz, es satisfacer las diversas necesidades de la pareja, incluidas las necesidades sexuales. Es decir, si estudiamos cuál era el rol, la función de Dios dentro del matrimonio y cómo ellos trabajan unidos en esta área, también aplica lo que en otras áreas el Señor estipuló. El egoísmo está haciendo mella en nuestros hogares. Y la última, hermanos, para terminar en el versículo 5, yo le he colocado la abstinencia calculada. La abstinencia calculada. El versículo 5 dice que no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de vuestro dominio propio. El apóstol Pablo también está combatiendo esta imagen de que, no, entonces abstenerse es malo. Pablo dice, no, pudiera ser que en algún momento fuera una buena decisión para tomar. Pudiera ser que en algún momento, por causa de alguna necesidad mayor, por causa de algún asunto más importante, decidan abstenerse. Pero Pablo da un contexto muy claro. ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo primero que tenía que suceder? Versículo 5, la primera expresión, no se priven el uno al otro. ¿De qué habla eso? De común acuerdo. No es que no, yo y tú verás a ver qué haces. No, de común acuerdo. Se sientan, hablan, conversan. Lo segundo, por cierto tiempo. Y ese cierto parece indicar poco. Pues bueno, aquí de aquí a los próximos 4 años vamos a... No. Se van a ocupar de eso por cierto tiempo. Es temporal, es corto, es breve. Pues no podemos decir cuánto tiempo es eso, pero ¿cierto? No, de aquí hasta que el Señor nos lleve, miramos qué hacemos. No. Tercero,
para ocuparse de una tarea mucho más noble o mucho más necesaria en el momento. Recuerden que el mismo apóstol Pablo, las escrituras nos enseña que la mortificación de la carne, el someter la carne a la disciplina espiritual va a contribuir a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Y por último, ¿qué dice Pablo? Hay que retomar. Ahora ahí miramos, no, ya luego hablamos del tema. No, no, vamos a retomar, vamos a reanudar el asunto. Vamos a volver a nuestro deber, como decíamos antes. Entonces, otra vez, Pablo está señalando que el peligro que hay detrás tiene que ver con Satanás queriendo tomar ocasión en los hogares, en este caso a través de la inmoralidad. Y la escritura dice, no ignoramos tus maquinaciones, seamos sabios, hermanos, para no pensar que sabemos más que Dios o que tenemos mejores decisiones para tomar que la guía que Dios establece para nosotros. Versículo 6 y versículo 7, el apóstol dice esto a manera de concesión, muy probablemente refiriéndose a esto del versículo 5, porque no es la dinámica normal matrimonial que se abstengan de las relaciones, pero Pablo dice, bueno, en tal caso, miren, háganlo así. Y provee un contexto, la abstinencia no es natural en el matrimonio. Y cierra diciendo Pablo, queriendo que todos los hombres sean como él. Y si ve, Pablo le tiene la mala al matrimonio. No es lo que, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Quisiera que todos los hombres fueran como yo. Y ese yo, ¿a qué probablemente se refiere? A hombres en donde la inmoralidad sexual no encuentra ocasión. A hombres que ejercitan dominio propio, porque es lo que sigue diciendo, lo que dijo en el 5. Vuelvan a juntarse por causa de qué? De vuestra falta de dominio propio. Él reconoce que para no todos o no a todos les he dado eh, esa capacidad, no todos tienen esa capacidad de refrenar la vida sexual. Entonces Pablo dice, mira, me gustaría que no tuvieran esa aflicción. Más adelante lo dice. Pero no quiere decir ni que esté en contra del matrimonio, ni que el celibato es lo mejor que todos los hombres deberían buscar. Otra vez, ¿qué es lo que está detrás? La búsqueda de la pureza, la búsqueda de la pureza. Qué bueno, hermano, ver cómo el Señor está obrando para que disfrutemos plenamente de lo que Él ha provisto. Pero necesitamos acercarnos a ello conforme Dios lo ha diseñado. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Padre, por hacernos notar la necesidad que tenemos de buscarte, de depender de ti, aún en estas cosas. Padre, gracias porque nos das esperanza por medio de tu palabra al considerar el matrimonio, al considerar la vida sexual, porque podemos vivir en ella para la gloria tuya, para la bendición nuestra. Padre, pero al mismo tiempo rogamos para que seas tú tratando con cada corazón, en cada hogar, en cada vida, solteros, los casados, en el estado en que nos encontremos, para que podamos reconocer que necesitamos tu dirección día a día, momento a momento. Que aún, Señor, aquellos que no gozan de la guía de tu Espíritu, sean movidos a buscar la sabiduría que solo pueden recibir a través de Cristo, entregando su vida. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y rogamos tu dirección y cuidado en el resto del día. Por Cristo oramos dándote las gracias. Amén. El Señor les guarde, mis hermanos. 6:30, predicación del Evangelio